Alba, Hola, Cande, buenas tardes. ¿cómo estás? Muy bien, un gusto aquí escuchándote en tu Bueno, Alba, gracias por acceder, gracias por acompañarnos. Vos ya te he contado todo lo que significas para nosotras. Sos en gran parte una persona que nos orienta, nos guía. No quiero sonar, pero queremos ser como vos. Así que Bueno, bueno, Alba, gracias por acceder. Me encanta que vamos a poder conversar un poco. Te he como contado más o menos sobre qué temas queríamos hablar, pero parte del equipo de Infan ha estado acompañándote en unas jornadas en Tucumán, en donde has conversado respecto de temas que tienen que ver con violencia. Entonces pensamos en toda esta situación que nos toca pasar, que la cuarentena y el aislamiento nos encuentra con lo opuesto, por decirlo de alguna manera. Cada niño y cada niña en una circunstancia particular. Entonces, a ver, el lugar de nosotras y nosotros profesionales de la salud mental, quiero que me cuentes un poco respecto de cómo estás llevando a cabo vos tu práctica en esta circunstancia. bueno, ante todo quiero saludarlos, saludar a los colegas de Santiago, decirles que es un gusto para mí haber aceptado esta invitación para que podamos conversar y de algún modo compartir con ustedes mis reflexiones frente a la irrupción de este real que de algún modo ha generado, y esto es algo que escuchamos reiteradamente, un sentimiento de incredulidad. Nadie puede creer, nadie pudo imaginar, y hay momentos en que realmente faltan palabras para poder expresar lo que ha despertado, mostrándonos a nosotros que somos psicoanalistas y que planteamos que no se trata de retroceder ante lo real cuando se nos plantea, sino pensar qué respuestas dar frente a ese real. Este real nos viene a mostrar entonces el efecto que tiene en la constitución psíquica para un ser humano, la irrupción drástica y casi diría brutal de un real que traspasa todo posible decir, todo posible imaginar, que supera la imaginación y supera las palabras y que entonces tiene lo que podríamos llamar una connotación traumática. En este sentido, las respuestas que se puedan ir dando frente a ese real van a depender mucho de lo que yo llamo los tiempos del sujeto. Y en este sentido los niños son más vulnerables, no solo porque nos demos cuenta que los niños son más vulnerables, sino porque sabemos que su constitución psíquica dispone de recursos que se van construyendo en tiempos de constitución, y entonces esos recursos simbólicos e imaginarios para responder a lo real son en alguna medida menores o están en vías de constitución. ¿Por qué planteo un poco esta situación? Porque claro, a la hora de tener que abordarlos, a la hora de tener que intervenir, tenemos que partir básicamente de delimitar qué tiempo y qué recursos, para no establecer dogmas o técnicas, sino para poder pensar en cada niño, en cada sujeto, en su singularidad y en su tiempo de constitución. Con Respecto esto, a la práctica, solo te digo una palabra y seguimos dialogando. Por supuesto que la práctica del analista no es una práctica dogmática, y en situaciones como esta debe intentar desprenderse de dogmas técnicos o de mandatos teóricos para poder pensar con una lógica. No se trata de hacer cualquier cosa ni de intervenir de ninguna forma individual que a cada uno se le ocurra, pero sí se trata de recurrir a lo que los analistas llamamos
intervenciones en plural y no una única intervención. Esas intervenciones responden obviamente a una lógica, por eso es importante conocerla, para poder intervenir y no ser rígido en absoluto. Sí, totalmente. La verdad que esta situación, aparte de todo, va a demandar de mucha creatividad, ¿no? De imaginarnos y de pensar estrategias para trabajar con cada niño. Porque si bien hay una cuestión general, que es que todos estamos atravesando la situación de pandemia, pero ante esta misma situación, cada uno responde de un modo particular. Habrá niños más o menos rígidos en cuanto a cuestiones de respuestas, y hay quienes acceden a videollamada, hay quienes no acceden a videollamada, y eso en muchos casos causando de algún modo frustración, ¿no? Algunos papás, eso me está pasando particularmente. Sí, yo creo que para el caso es muy importante tener en cuenta que el ser humano en cada tiempo de constitución va abriendo canales de salida de los goces intrafamiliares, de lo que nosotros podemos nombrar como goces más endogámicos, para ir buscando canales, salidas, vías de nuevos goces. Así es que el niño entra en la escolaridad y tiene nuevos amigos, nuevas figuras, nuevos lugares donde interrogar el saber, y poco a poco esos canales se van ampliando. Al encontrarnos en una situación de aislamiento y de recorte de los canales de salida para el crecimiento, para la posibilidad de nuevas escenas ligadas al deseo, es que en general lo que se va leyendo es que entonces hay una retracción hacia goces anteriores. Se escucha mucho en la clínica lo que nosotros llamamos una regresión a goces endogámicos. Por eso, en situaciones intrafamiliares, además del aislamiento social, se empieza a dar situaciones de encierro. No es lo mismo estar en la casa, quedarse en la casa, que quedarse con el deseo aislado, que quedarse sin salida para encontrar canales de goce. Entonces, ¿qué pasa? Los niños, en general, al haberse encontrado con cierres respecto de la plaza, de los amigos, de las salidas habituales, los abuelos, y otros espacios fuera de la relación a su otro primordial, a los padres, a sus objetos hogareños, se encuentran entonces mucho más limitados y mucho más encerrados en los goces habituales, y los adultos en ese sentido es muy importante que puedan intervenir diferenciando el aislamiento del encierro. Es decir, el aislamiento es aislamiento social, el encierro es encierro en los goces primarios. Entonces, en ese sentido, las escuelas y otras instancias terceras y sociales, los analistas, estamos funcionando como instancias de salida de ese encierro, que más que frustración, diría que frustración por supuesto que hay, pero la frustración es más del orden imaginario, no debemos minimizarla. Creo que se trata de una verdadera privación de canales de salida, y en este sentido están mucho más vulnerables a quedar presos de la tablet, de la comida, de los goces más primarios. Es muy importante procurarles salida del encierro de los goces primarios a los niños, y en eso los analistas tenemos que intervenir fuertemente y estar atentos en estas circunstancias. Podríamos, Alba, a ver, quisiera que me acompañes a pensar esto juntas. ¿Podríamos de algún modo comentarle a mamás, a papás que están acompañándonos en la entrevista respecto de la importancia de la función del amigo para los niños y niñas en esto que vos llamas salidas? Porque, a ver, hay muchos chicos que presentan de algún modo conductas regresivas. Ya dormían solos, de pronto vuelven a cruzarse a la cama de la mamá. Ya lograban dormirse solitos y de pronto necesitan que los hagan dormir. Entonces,
Pensemos juntas esto de los amigos y nos encontramos muy limitados para acompañar a nuestros hijos a lo que tenga que ver con la socialización. Sí, por supuesto, es lo que decía anteriormente. Al cerrarse una puerta se retrocede hacia lo conocido, hacia lo anterior. Un niño que pudo encontrar un disfrute nuevo en crecer, en salir, en ir al jardín o en ir a la escuela, encontrarse con otros niños y no quedarse pegado al cuerpo de la madre, encuentra privado en este momento de esa salida, y frente a la angustia que genera encontrarse sin los canales de salida, hay una vuelta a esas posiciones de, bueno, ahora intento ser nuevamente el bebé, o intento tomarme del cuerpo de mi madre, o intento volver a comer cuando antes, en vez de comer, podía cantar en el jardín, es decir, hacer algo distinto con la voz, con la boca. Creo que para los padres, efectivamente, también es un momento muy difícil, porque los padres que tenían el gusto de reencontrarse con sus hijos, luego que ellos volvían de la escuela o regresaban de otros lugares, también se encuentran sin ese intervalo que les permitía dejar de ser padres todo el tiempo, porque uno cuando va a trabajar está ligado a otro modo de disfrutar o a otro modo de goce, ligado a otros objetos que no son ni el cuerpo de los niños ni la relación con ellos. Entonces, una mamá, por ejemplo, que sale o que sale a pasear con su pareja, o que se va a trabajar, deja de ser todo el tiempo madre y tiene un canal también de salida donde es mujer, donde está trabajando. Es decir, que a ella también se les han cerrado esos canales de salida, se encuentra con las demandas de los hijos y también está tentada, llevada a ser madre todo el tiempo. Por ejemplo, una mamá que analizante, que estaba viendo sus conflictos con su pareja, frente a esta situación decía que ella no podía seguir tomando sus sesiones porque no tenía un lugar donde pudiera hablar en su casa, que estaba con los chicos, que no encontraba ese espacio. Bueno, recorriendo un poco la casa, un tipo de intervención, donde hay el único lugar donde ella cerraba la puerta era el baño. Entonces, la propuesta de, bueno, que sea hablar en ese lugar. ¿Pero por qué? ¿Qué intervención es esa? ¿Se trata simplemente de algo pragmático, de decirle, a ver, busquemos un lugar? No, se trata de encontrar otro lugar que el de madre para poder hablar desde otra posición. Ella estaba tomada en no encuentro lugar para hablar que no sea como madre. Efectivamente, ni bien cerró la puerta a ese lugar, pudo hablar nuevamente de sus conflictos de pareja, es decir, de lo que pasaba con su feminidad. Esto es clave, que un analista no se quede en este momento ligado a la cuestión práctica de si es online, si es el baño, si es la cocina o donde se habla. Freud pudo analizar perfectamente un acto fallido maravilloso como el caso Aliquis en un tren, o a una analizante caminando por la montaña. Lo importante no es que si es la pantalla, si es la casa, lo que es muy importante es que no perdamos de vista que el acto analítico, el analista se dirige a un sujeto, y que se trata justamente de que ese sujeto encuentre una salida de cualquier situación donde esté tomado como objeto. No poder salir, encontrarse en una situación de obligatoriedad, aunque todos sepamos que obviamente es necesario, preventivo, como bien lo mencionabas al comienzo, Cande. Más allá de eso, hay una tendencia a vernos coartados en nuestros caminos de elección deseante a esta posición de estamos encerrados como objeto. Entonces, para los padres es muy importante no solo darles intervalos a los niños donde tengan intimidad y puedan encontrar
un espacio para ellos ser creativos, también interrumpir los goces que se mantienen tipo tablet tantas horas, porque eso es un tapón que les impide encontrarse con un espacio deseante, y también para los padres que se dejen para ellos un lugar para ser no todo padres, por ejemplo pareja o algo laboral o algún espacio de goce que no esté ligado a la maternidad o a la paternidad, porque eso da aire a los padres, aire a los niños, y dicho en términos lógicos de psicoanálisis, introduce una pérdida de goce continuo, ligado a la tablet, ligado a la maternidad, ligado a la cama de los padres, y da lugar y chance entonces a que se recree otra escena, que se pueda abrir otro espacio de goce esencial para recrear el deseo. Bien, Alba, qué interesante todo lo que estás comentando. Y también esto que comentabas del caso en el que una mamá ha encontrado el baño como el único lugar posible para poder entablar alguna comunicación con vos, ¿no? Qué interesante esto de que ahí está el lugar nuestro de permitirnos y flexibilizarnos ante las diferentes circunstancias en las que se encuentran hoy aislados o aisladas las familias de nuestros pacientitos. Así. Pienso, Alba, que de efectos a posteriori de la pandemia. Sí, es una pregunta muy interesante y desde ya lo primero que surge decir es que efectos seguro que va a haber, solo que no es posible predecirlos de este periodo y de esta prolongación del periodo de cierta perseverancia en el encierro. Lo que ocurra luego va a depender mucho de lo que nosotros consideramos que es esta posibilidad de alternar un goce con otro, es decir, si hay movilidad estando dentro o si dentro introduce una especie de freno a cualquier posibilidad de salida hacia esa creatividad que nosotros mencionamos. Si algo sabemos los analistas es que toda situación de encierro en la continuidad de un goce sin salida daña el aparato psíquico. En este sentido, más allá de la pandemia, pero con la pandemia también, es decir, con lo que provoca esta situación de producir en algunas ocasiones sin salidas a ciertas escenas que se arman en lo intrafamiliar, pueden producir daños. Es decir, no es casual que tengamos índices de mayor violencia en algunas situaciones, es decir, lo que no da salida genera en determinados momentos una búsqueda de salida, podríamos llamar, de cualquier manera. Y esa salida de cualquier manera que puede llegar a ser romper la escena que me mantiene encerrado agrediendo al otro. La situación de encierro psíquico, porque eso trato de hacer una distinción entre aislamiento y encierro. El encierro psíquico en una determinada situación siempre produce un efecto nocivo cuando alguien no encuentra salida para lo que siente, lo encierra en lo mismo que no desea. Entonces, es muy, muy importante, casi diría es del orden de la salud mental en este momento, estar muy, muy atentos para que esos efectos, no digo que vamos a hacer una prevención absoluta, porque seguro que a todos nos va a producir un efecto, una eficacia, pero va a depender mucho la gravedad de lo que produzca como efecto, el hecho de que dentro de esta situación se hayan podido encontrar salidas para no quedar encerrados en goces que nos hacen daño. Comer hasta reventar, seguir mirando la tabla hasta no poder prestar atención a otra cosa, en fin,
solo por mencionar a alguien que le gritan, es decir, los niños que le gritaron y no les hablaron, se quedaron encerrados en esos gritos, aturdidos por eso, suelen tener alucinaciones, es decir, que hay efectos de lo que no puede discontinuarse y daña el aparato psíquico. Por eso, más allá del aislamiento social, es muy importante no dejar a los niños encerrados en goces que los dañan. Quisiera preguntarte, igual, ¿qué consideras posible y necesario llevar a cabo para gestionar espacios saludables de convivencia? Como muy general, pero... Sí, pero va en la línea de lo que justamente venía diciendo, que es que tanto padres como niños deben tener, para poder convivir, espacios que nosotros diríamos de entrada y salida en la relación con el otro, que no haya un encierro en las relaciones, que haya posibilidades de encontrar otros que sean siempre estar, como diríamos, pegados a la continuidad de lo mismo, es decir, intervalos que abran salida, que permitan recrear lo propio, para que no se pierda el deseo. Es decir, que la madre no sea madre todo el tiempo, que el padre no sea padre todo el tiempo, que puedan encontrar espacios donde ser hombre, donde ser trabajador, donde la madre pueda ser mujer, donde pueda pensar en su pareja, donde pueda tener salidas de la escena de la maternidad. Y para los niños lo mismo, introducir intervalos en el goce con los objetos, que no se llene todo el tiempo con la continuidad de un mismo goce oral, escópico, como yo daba el ejemplo. Es decir, que para que no haya en la convivencia encierro, es preciso que cada uno tenga salida aún en el mismo espacio. Dicho en otros términos, y como me gusta decir, que más allá del espacio cada uno puede armar su escena. Y en este sentido, creo que si cada uno puede encontrar dónde entrar como sujeto en una escena diferente del espacio común, seguramente se van a poder encontrar espacios de libertad para que cada uno no quede encerrado en la convivencia y haya menos violencia. Bueno, vamos a hacer un pequeño cierre. Yo quiero agradecerte, no sé si has comentado, pero lo último que tenía era sugerencias en general, sugerencias que tengas para hacer, sobre todo a mamás y papás que están ofreciendo tratamiento a sus hijos, que están tratando y que están alojando a sus niños en esta situación que de algún modo tienen niños y niñas angustiados. Bueno, en principio alentarlos para que puedan buscar un espacio de terceridad, ahí donde puede haber una situación de encierro. De modo que entiendo que sí, que se trate de alentarlos, que no vacilen en hacer las consultas y también decirle a los analistas que no vacilen en estar disponibles para recibirlas, aún en circunstancias que no son las habituales. De modo que estamos continuando y aquí estamos, justamente para dar lugar a que el aislamiento no aísle a los sujetos de su propio deseo. Esto es lo que diría es nuestra ética y es lo que estamos sosteniendo. Que no duden en hacer las consultas si perciben que hay situaciones de encierro donde no encuentran la salida.